Entonces, voy a responder ahora a tres nuevas preguntas. ¿Qué es la liturgia de las horas? ¿Cuál es la finalidad? Pero además de eso, ¿cómo orar con laudes y vísperas? Mi comentario se basa mucho de mi experiencia personal desde los años que comencé con el oficio divino, que comencé a orar con la liturgia de las horas, y me parece que fue por allí, por los inicios de los años 80, finales 70, 80. También quiero recordar algo que me parece importante, que la Iglesia siempre ha enseñado la importancia de la oración continua. Recordemos el testimonio de los primeros cristianos, según leemos en los Hechos de los Apóstoles. Todos ellos perseveraban en la oración. Libro de los Hechos 1:14. El oficio divino es hacer la vida diaria en la oración continua. Es un modo de mantener comunión con Dios. Además, pienso que el oficio divino es parte de la liturgia y como tal constituye con la misa, con la Santa Misa, la plegaria pública y oficial de la Iglesia. El oficio divino es también conocido como, sabemos, o quizás más conocido también como la liturgia de las horas. Y la consulta es que la liturgia de las horas, o qué es la liturgia de las horas, ¿por qué la rezamos? ¿Cuál es su finalidad y cómo debe hacerse? ¿O cómo se hace regularmente? Desde mi experiencia personal, el haber realizado estas oraciones en comunidad, con monjas de claustro, con monjas externas, con frailes en convento, con padres no conventuales. En los últimos años, en el CITES, por ejemplo, en la cual hacemos vísperas, laudes, misa, y en la tarde vísperas, con frailes religiosos, monjas y laicos que van o a estudiar o a un curso o a unos ejercicios espirituales, a un congreso, y nos reunimos siempre en la capilla. Hay dos capillas, una pequeñita cuando somos pocos, una más grande cuando somos muchos. Bueno, con todas estas experiencias, haberla orado con distintos tipos de personas y con mi propia comunidad también, trataré de explicarme de la mejor forma. A priori, de forma simple, puedo decir que es el conjunto de oraciones tales como los salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas y otras donde la Iglesia ha organizado estas
lecturas para ser rezadas en determinadas horas del día. Primero decir que el oficio divino es parte de la liturgia, entonces, como tal, constituye con la Santa Misa la plegaria pública oficial de la Iglesia. Y podría añadir que su fin es consagrar las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada el sacrificio de la misa. No me cabe la menor duda que para rezar el oficio hay que detener, paralizar las labores que se harían en el minuto de la oración. Pero esta paralización para rezar se hace para rezar con la iglesia. O sea, se para rezar con la iglesia. Se puede hacer en comunidad, pero también se puede hacer solo o de a dos. Pero me parece mejor que se haga en comunidad y formalmente así unidos a toda la iglesia. En el caso de los laicos, el rezo del oficio es voluntario y cuando pertenecen a una tercera orden o la parte seglar de la orden o como seglar de la orden, es una promesa que uno asume hacer esta oración siempre. O sea, y los laicos y seglares pueden hacer el oficio divino en la familia. En el caso de los sacerdotes religiosos y religiosas de alguna institución u orden religiosa, es parte de su oración diaria. Incluso hay muchos estatutos de las instituciones u orden religiosas que la hacen una oración obligatoria. En el caso de los sacerdotes diocesanos o seculares, es decir, que no están vinculados a una orden religiosa, creo, así lo he visto, que en la práctica depende de cada uno también, depende de sus actividades. Con toda la Iglesia invita a todos sus fieles a rezar la liturgia de las horas, todas o algunas específicas según las circunstancias. También es bueno aclarar que no es necesario para los laicos rezarlas todas para participar de esta oración. Es decir, los seglares o los laicos pueden reducir el oficio a los laudes, por ejemplo, antes de salir a trabajar, antes de hacer la labor cotidiana, y a las vísperas al terminar la labor del día, las labores cotidianas o el trabajo, o al regresar a casa. ¿Cuándo y a qué hora rezamos la liturgia de las horas? Los entendidos le llaman a estas horas las horas canónicas. Las oraciones más conocidas y habituales son las llamadas, que las conocemos bien, las oraciones mayores, laudes y vísperas. Los laudes se hacen por la mañana antes de comenzar las labores del día y las vísperas al llegar el atardecer, es decir, cuando ha finalizado las labores del día. Ahora, ¿cuánto tiempo pueden durar? Por mi experiencia estimo que unos 15 minutos, a veces 20. Hay algo que quiero recordar. Jesús nos ha pedido orar sin desfallecer. Lucas 18:1. Y San Pablo enseña a vivir perseverantes en la oración. Romanos 12:12. Pero también hay otras oraciones en el oficio y estando en algunas casas religiosas, yo también las he hecho, como los maitines. El nombre en latín es matutinus, que es la oración muy de mañana, muy temprano. También en algunas comunidades les llaman las alabanzas de la mañana. Antiguamente se cantaban los maitines durante las primeras horas del día, poco después de la medianoche. Estas horas mayores,
laudes y vísperas. Bueno, voy a tratar de explicarla así, a ver si me puedo dar a entender. Laudes significa alabanzas. Es con las vísperas las horas principales, eso es lo que quiero decir. El laude consiste siempre de un himno, 2 salmos, un cántico del Antiguo o del Nuevo Testamento, una lectura breve tomada de la Biblia, puede ser Nuevo Testamento, un canto evangélico que es el Benedictus, las preces, el Padre Nuestro y una oración conclusiva. Generalmente es eso. Y la víspera, que viene de véspera, o sea, tarde, es el oficio de la tarde y consiste también de un himno, 2 salmos, un cántico del Antiguo y del Nuevo Testamento, una lectura breve de la Biblia, el canto evangélico, el Magnífico de la Santísima Virgen, las preces, el Padre Nuestro y también una oración conclusiva. Pero también están las horas menores. Son las horas de la oración que están entre el laude de la mañana y el víspera de la tarde. Por ejemplo, la tercia es una oración que se hace siempre después de salir el sol. O la sexta es una oración que se hace antes del mediodía. Y la nona, una oración que se hace durante la tarde. Yo he hecho estas oraciones en un convento donde la oración tercia se hacía a las 9:30, la sexta cerca de las 12 y la oración de la nona tipo 5 de la tarde. Así lo tenían establecido. Estos oficios consisten en un himno, 2 salmos, una lectura corta de la Biblia, o breve también se llama, lectura breve, y una oración conclusiva. Y luego, por la noche, después de las vísperas, tenemos las completas, que son oraciones del oficio divino al caer la noche y que se rezan antes de acostarse. Este oficio consiste en un himno, un salmo, una lectura breve de la Biblia, un canto evangélico, en este caso el canto de Simeón, y una oración conclusiva, y finalmente hacemos una plegaria, una oración a la Virgen. También se reza diariamente el oficio de las lecturas, antes de los laudes, por ejemplo, que consiste en 3 salmos, 2 lecturas, una de la Biblia y otra de otra fuente, que pueden ser los padres de la iglesia, por lo general, de los santos, o también de algún documento de la iglesia. Bueno, aunque no es obligación para nosotros, para los seglares y laicos, como lo es para los religiosos, la Iglesia recomienda a todos los fieles que recen el oficio divino. Es una recomendación desde el Concilio Vaticano II, que confirma esta recomendación y también aparece, yo creo que sí, aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, declarando que los fieles que celebran la liturgia de las horas se unen a Cristo, nuestro sumo sacerdote, por la oración de los salmos, la meditación de la palabra de Dios, de los cánticos, de las bendiciones que van asociadas a esta oración incesante, universal, que da gloria al Padre e implora el don del Espíritu Santo sobre el mundo entero. Me detengo un poquito también en que depende de la orden, la casa religiosa o de que se haya establecido. Muchas de estas salmos se hacen cantados. Muchos de estos salmos, bueno, por lo general, cuando las comunidades son bastante numerosas, uno repite canta o repite o reza una estrofa y otra parte de la comunidad
responde con otra estrofa y la puede responder en oración, en prosa o en canto. Y bueno, eso es lo que puedo decir sobre el oficio divino, y recordando que la Iglesia lo recomienda para que todos los fieles recen el oficio divino. Y lo que hacemos al orar la liturgia de las horas, nos unimos con toda la Iglesia. Y hoy día se pueden encontrar buenas aplicaciones para el teléfono, como el EPREX, que termina en X, que se descarga gratuitamente y pueden hacerla desde el teléfono o de un tablet, no como antes, que era necesario siempre tener los libros como el breviario o el diurnal, que son libros únicos para no llevar todos los tomos que conformaban la liturgia de las horas, el oficio divino. Bien. Entonces los invito a rezar la liturgia de las horas con el breviario o el journal que tengan, o con las aplicaciones que hay en los teléfonos o en internet. Y así nos unimos a toda la Iglesia, con la oración de los salmos, con la palabra de Dios, con los cánticos, con las bendiciones que trae la liturgia de las horas. Eso es lo que puedo comentar por ahora. Muchas gracias.